Buenas tardes a todos. Encantada de que nos acompañéis un día más en este continuo aprender, que es el desarrollo de la conciencia. Y hoy tenemos la suerte de que vaya a impartir la charla nuestra querida Cinta Manrique, que además de ser alguien que ha hecho muchísimo trabajo personal y tiene muy integrada toda esta información, pues tiene una larguísima trayectoria profesional, no solo como doctora en medicina y en odontología, sino además está formada en muchísimas y múltiples terapias. Y os invito a disfrutar con ella de esta maravillosa charla de los niveles de conciencia o niveles evolutivos. Sin más, Cinta, adelante. Muchas gracias, Mar, por tu cariñosa presentación. Vamos a ver si, bueno, pues consigo hacerlo sencillo y que se pueda integrar con gran facilidad. Voy a compartir pantalla y así comenzamos todo esto. Vamos a ver, compartir pantalla. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero que quiero comentaros es, como en otras ocasiones, cuál es el email de la Fundación Desarrollo para la Conciencia en Málaga. Es fdconscienciamálaga@gmail.com. Si en algún momento queréis hacernos alguna pregunta, pues, bueno, pues las archivamos y luego, pues, en el desarrollo de las diferentes charlas, pues iremos desarrollando las preguntas que se hagan o para cualquier cosa que necesitéis. Tenemos un canal de YouTube también que es Fundación Desarrollo de la Consciencia Málaga. En él tenemos una serie de vídeos que, bueno, pues están editados en función de, bueno, lo que nos ha parecido más interesante, de diferentes módulos que se han ido impartiendo en años anteriores en bueno, pues el Salón de Actos del Hospital Vita Sanit en Benalmádena, y luego pues algunas de las charlas que estamos haciendo en YouTube. Así que si os suscribís, pues de alguna manera os llegará la información cada vez que se incluya, se edite algún vídeo nuevo. En la información que vamos a manejar hoy, podríamos decir que, fijaros, ha habido una serie de autores que han trabajado sobre los niveles evolutivos humanos, como por ejemplo Barrett, Robbins, Maslow. Realmente para mí los más importantes a considerar, porque los otros tienen un enfoque como más psicológico y nosotros estamos interesados en que el enfoque sea de alguna manera más metafísico, pues podríamos decir que tenemos a Hawkins y a Smedley. Y realmente Smedley para mí es, en lo que se refiere a niveles de conciencia, la estrella, en el sentido de que nos da toques muy concretos y muy específicos para poder manejar a fondo la información. De manera que dentro de los vídeos que tenemos en el canal de YouTube hay varios en los que se desarrollan partes de los niveles de conciencia, si luego queréis algunos repasarlo. Y luego tenemos el libro, el famoso libro del presidente de la Fundación, de Gonzalo Rodríguez Fraile, que se llama Un nuevo paradigma de la realidad. Ya sé que muchos de vosotros lo tenéis. Ahí hay un capítulo especial dedicado a los niveles evolutivos humanos. Y bueno, pues vamos a ello, vamos a ver si esto me avanza bien. Fenomenal. Fijaros, yo no había oído hablar de los niveles evolutivos humanos hasta que escuché la primera charla de Gonzalo. Tengo que decir que ese día, de primeras, yo estaba como muy en el análisis, ¿no? Muy atenta a qué decía este señor, a si realmente, bueno, la información me parecía congruente, si estaba de acuerdo o no. Bueno, pues analizando algo que no conocía, ¿no? Y de primeras, la información me echó un poquito para atrás porque mi sistema de creencias rápidamente bloqueó, fue lo primero que hizo. Y lo que pensé fue,
ya estamos clasificando a la gente. Pero cuando seguí escuchando la información que él daba y cuando, diríamos, entré un poco más a fondo en todo esto, me di cuenta de que manejar los niveles evolutivos humanos es muy, 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 muy enriquecedor y a mí personalmente me ha ayudado mucho en mi trabajo personal. Yo creo que puede servir sobre todo en dos aspectos. Uno de ellos es para saber dónde se encuentra la persona que tienes delante. Es decir, si tienes un conflicto, si tienes algún tema con alguna persona, pues si tú estás manejando los niveles evolutivos, sabes, pues, bueno, de alguna manera puedes analizar dónde está, dónde se encuentra y, bueno, pues la puedes comprender mejor. Y luego también nos sirve como forma de autocrecimiento, porque yo también puedo, en función de mis emociones, mis sentimientos, mis formas de actuar, puedo saber dónde me encuentro. Y si yo estoy de alguna manera en alerta, en el sentido de estar atenta a cómo va desarrollándose mi vida, estoy lo más presente posible en mi vida cotidiana, pues me puedo coger en detalles que a lo mejor pues son de un nivel de conciencia al que yo no quiero pertenecer, ¿no? Entonces, pues lo ideal es saber que yo quiero, diríamos, ir a un escalón más, a subir a un escalón más de conciencia y si sé, diríamos, qué contenidos tiene, pues me va a ayudar en mi trabajo personal. Vamos a ver que quiero poner esta diapositiva porque tengo interés en que el trabajo sea global. Es decir, en el universo todo está relacionado. Siempre se ha dicho, como es arriba, es abajo. Y realmente es verdad, ¿no? Todo se mueve por frecuencias vibracionales. Desde que surgieron a principios del siglo XX todos los conceptos de física cuántica, cada vez lo tenemos más claro y realmente quiero de alguna manera que abramos nuestras mentes y hagamos conexiones neuronales de manera que cada vez tengamos más claro ese concepto de globalidad y de relación de todo con todo. Entonces, os quiero hablar de la ley del 7, solamente 2 minutitos, ¿no? El universo está conformado con multitud de leyes. Tenemos centenares, miles de leyes, muchas que no conocemos, muchas que no manejamos. Por ejemplo, en la materia tenemos la ley de la gravedad, ¿no? Que esa sí la conocemos todos, ¿no? Pero podríamos decir que hay 7 leyes universales que son como unas grandes leyes, como si equivalieran a los mandamientos y que están rigiéndonos constantemente, las conozcamos o no. Y esas son 7, son estas 7 leyes que hoy no las voy a desarrollar porque en las sucesivas charlas ahondaremos con bastante profundidad. Fijaros que nosotros en nuestro universo nos relacionamos en la materia a través de los 5 sentidos, ¿no? Pues bien, uno de los sentidos es el oído, ¿no? Utilizamos sonidos, somos partícipes de sonidos y tenemos una escala limitada, es decir, que solamente somos capaces de oír 7 notas musicales. Hay infrasonidos, suprasonidos, pero realmente nosotros estamos utilizando los sonidos bajo la ley del 7 también. Aquí os he puesto un dibujo de la menorá. La menorá es un candelabro que ya se está hablando de él en el Éxodo, en el segundo libro de la Biblia, y lo que de alguna manera significa es la llegada de la luz del espíritu a la materia. Y fijaros que también tiene 7 brazos. En cuanto al campo de energía humano, nosotros tenemos 7 centros de energía, precisamente 7.
Y daros cuenta de que por casualidad parece que nada es por casualidad, hemos decidido de dividir nuestro tiempo en días de la semana, y son 7. Igualmente, cuando utilizamos la visión, tenemos un espectro de visión que va desde el color rojo hasta el violeta, y también son precisamente 7 tonalidades, 7 frecuencias vibratorias. Entonces, la ley del 3 es una ley importantísima porque sin ella no existiría nada en el mundo. Significa que hay 2 partes que son complementarias y que pueden dar lugar a una tercera. Podríamos decir, la ley de la creación. Tenemos un óvulo, tenemos un espermatozoide y de ahí aparece pues un ser nuevo, ¿no? A través de la chispa divina. Como eso sucede en todo en la naturaleza. Es decir, es la forma de que el espíritu pueda llegar a la materia. Y luego, una extensión de la ley del 3 es la ley del 7. Y esa ley lo que hace es clasificar la información que viene de planos vibracionales más altos, con frecuencias vibratorias más altas. Quiere decir que cada vez que vosotros realmente oigáis algo que se clasifica en 7 partes, poned atención porque seguramente es una información de alta frecuencia vibratoria. Y bueno, pues, ¿cuál es nuestro objetivo en esta vida? Bueno, podríamos de alguna manera, perdonadme, que hay que hacer marcha atrás. A ver, ahora, ¿cuál es nuestro objetivo en esta vida? Hay autores como Besosa que nos dicen, hemos venido a ser felices. Pero en general, todo lo que es metafísica, teosofía, filosofía, nos dice que hemos venido a aprender. Y bueno, pues realmente podríamos considerar que este mundo, que la materia, es como si fuera un colegio, ¿no? Como si fuera un colegio en el que vamos progresivamente realizando aprendizajes. De manera que las primeras experiencias las tenemos en el mundo mineral, en el cual pues estamos millones de años recogiendo información que se va sumando cada vez más. De ahí pasamos al mundo vegetal, luego al mundo animal y finalmente diríamos que la última experiencia en la materia es la experiencia humana. Así que igual que cualquiera que nace, pues primero va al jardín de infancia, luego pues va a preescolar, va a la enseñanza primaria, de ahí a la ESO, la enseñanza secundaria. Nosotros también hacemos eso. Y fijaros, ¿cuál sería el último escalón? Sería graduarnos. Pero la graduación, según las leyes en las que nos movemos, no es igual que la que usamos habitualmente en la enseñanza reglada. En la enseñanza reglada, un alumno puede sacar un 5 y, bueno, pues ha aprobado y, bueno, pues pasa la asignatura. Sin embargo, en el universo no es así. En el universo tenemos que sacar un 10. Es decir, tenemos que tener la experiencia absolutamente aprendida al 100% para dar un paso adelante. Porque de alguna manera implicaría un desorden en el universo. Cada escalón que damos nosotros hacia arriba es un hueco que dejamos a otro ser para que se coloque en nuestro lugar y de alguna manera si diéramos ese paso que no fuera firme, pues sería como las fichas de dominó que caen, ¿no? Eso sería pues un problema.
Es interesante saber que nuestra experiencia en la Tierra se consigue de alguna manera experimentando y utilizando el disfrute. Cuando una persona está aprendiendo, pasándoselo bien, está segregando una serie de sustancias como son dopamina o serotonina que, qué casualidad, que estimulan la asimilación y la memorización y la integración de eso que se está aprendiendo, ¿no? Quiere decir que la famosa frase de cuando éramos pequeños que decía la letra con sangre entra, no es verdad. No es verdad ni muchísimo menos. Lo que pasa es que nuestro sistema de enseñanza de alguna manera falla porque lo hacemos muy teórico y muy genérico. Es decir, como si dijéramos, consideramos que todos tienen que aprender exactamente lo mismo en cada momento. Y lo ideal sería pues, que la enseñanza fuera aplicada a cada niño de forma explícita. Ya hay países donde se hace eso desde hace muchísimos años. Por ejemplo, ¿qué os digo yo? En Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, pues cuando un niño destaca en una asignatura es que va a estar separado de los demás, ¿no? Va a estar en otro lugar porque si no se le está frenando en su desarrollo. En la Universidad de Harvard, que ya sabéis que es la universidad más prestigiosa del mundo, pues hay un departamento que lo que hace es dedicarse a desarrollar estudios sobre la felicidad humana. Volviendo al objetivo nuestro de esta vida, ¿no? La felicidad realmente yo pienso que no es nuestro objetivo, pero sí es un poco podríamos decir la zanahoria que se le pone al conejo, ¿no? Es decir, todos queremos ser felices, perseguimos ser felices y esa persecución de la felicidad de alguna manera nos lleva a conseguir aprender, a no relajarnos, ¿no? A ir buscando algo más constantemente. Y en ese departamento de la Universidad de Harvard lo que han podido corroborar es que las personas que viven la vida desde un punto de vista espiritual en general son mucho más felices. Porque, a ver, yo creo que la razón es que tienen un objetivo, tienen un propósito, no van dando bandazos. De alguna manera cogen una carretera y la siguen, con lo cual es mucho mejor porque puedes llegar de una forma más directa al final del camino, ¿no? Hacia dónde vas. Bueno, pues seguimos avanzando. Este dibujo para mí es importantísimo. El absoluto podríamos considerarlo como Dios, como Alá, como lo inmanente, lo podéis llamar como queráis. Lo que yo os pido, por favor, es que no lo consideréis como un señor con una túnica blanca y con barba, porque realmente cuando nosotros vamos adquiriendo mayor desarrollo espiritual, vamos aumentando nuestra frecuencia vibracional y esa frecuencia vibracional que va hacia arriba, va siendo cada vez más potente, llega al culmen en el absoluto, que sería, podríamos decir, como algo que contiene toda la información del universo. Pero podemos decir algo, alguien, pero personificarlo como un ser humano cuando el ser humano simplemente es un estadio intermedio en el desarrollo, pues realmente no tiene mucho sentido. Entonces vamos a ver, en función de los conceptos metafísicos, cómo se produciría, pues diríamos, nuestro crecimiento. Fijaros, en teoría, desde el absoluto parte una pequeña chispa, una frecuencia vibracional que desde la vibración más alta va poco a poco
bajando de frecuencias vibratorias, que es lo que en otras charlas hemos considerado que era como bajar el río en una barca, diríamos, ¿no? Hasta llegar a la materia. Una vez llegamos a la materia, paramos, porque es el lugar donde vamos a experimentar, es nuestro laboratorio de aprendizaje y de experimentación. Cuando llegamos a la materia, llegamos en perfecta inocencia. Y a partir de ahí, en lo que serían los niveles evolutivos humanos, vamos a pues, ir pasando por el nivel 1, que es el nivel más básico. Fijaros que los he dibujado en una pirámide porque el nivel 1 implica una base más ancha, más tiempo en el que se realiza el aprendizaje. El nivel 2 tiene una frecuencia un poquito más alta, ya es la frecuencia naranja y ya tiene una base un poquito más pequeña, luego el aprendizaje es un poco más corto. Y así progresivamente hasta llegar al séptimo nivel evolutivo en el que diríamos que de forma rapidísima vamos a realizar el aprendizaje para finalizar la experiencia humana. Ahora bien, es muy importante cuando a una persona se le pregunta ¿tú qué eres? ¿Tú quién eres? ¿Quién te consideras? Es muy importante que tengamos en cuenta que no somos un cuerpo que tiene un alma. El alma podríamos decir que es un disco duro con una frecuencia vibracional muy alta que no alcanzamos a ver, pero que está muy cerca de nosotros y que acumula información. Pero no somos un cuerpo que tiene un alma o que tiene un espíritu, sino al revés. Somos un espíritu, procedemos del absoluto y bajamos a la materia, adquirimos un cuerpo que es como pues, si nos pusiéramos un traje de buzo para pues enfangarnos y empezar nuestro aprendizaje. De manera que, fijaros, el ser humano tiene 3 archivos muy claros. El primero de ellos es el archivo del cuerpo físico. Este archivo, pues es nuestro cuerpo. ¿Cómo se ha producido ese archivo? Pues de alguna manera esa chispa divina de la que estamos hablando ha entrado en nuestros átomos, ha entrado concretamente en el núcleo y le ha dado vida. Entonces, todas las células que se multiplican en un embrión, luego en un feto y que se crean y destruyen constantemente en nuestro cuerpo, tienen esa información. Cuando una persona se muere es porque esa chispa divina desaparece del cuerpo, se va hacia lugares frecuenciales más altos, ¿no? Ese cuerpo físico lógicamente se deteriora porque no tenemos información suficiente en el nivel de conciencia en el que nos movemos para mantenerlo perfecto, intacto, toda la vida como si tuviéramos 18 años, ¿no? En la plenitud de la vida. Ahora bien, en niveles evolutivos más altos, eso se puede conseguir, pero nosotros todavía no tenemos esa capacidad porque diríamos que nuestro paquete vibracional y nuestro paquete de comprensión todavía no está suficientemente lleno. Tenemos también el archivo del campo mental. El archivo del campo mental no es visible, no lo vemos, porque son frecuencias vibracionales que nuestro ojo no puede captar. Ese campo mental también se puede deteriorar. Pues imaginaros una persona que tenga pues, Alzheimer, ¿no? Pues esa persona no reconoce a su familia, esa persona pues a lo mejor no es capaz de leer, tiene tal deterioro mental que no sigue aprovechando su experiencia de vida. También es deteriorable el campo mental. Personas con niveles de drogadicción muy permanentes y muy profundos también pueden tener ese tipo de deterioros y bueno, pues hay veces en que simplemente es la vejez, ¿no?
Cuando nosotros hacemos una resonancia magnética a una persona de 18 años, pues no encontramos el cerebro exactamente igual que en una resonancia de un ser humano que tiene 100 años, ¿no? Lógicamente, ese cerebro está pues con unos circuitos neuronales que no están funcionando en plenitud. Ese campo mental tiene tres partes. Tiene una parte que es completamente consciente, que sería nuestro sistema de creencias. Podríamos decir que es, pues, desde el momento en que nacemos, lo que escuchamos, lo que vemos en nuestra familia, en el colegio, en televisión, paseando por la calle, todo eso vamos archivándolo en nuestra mente de manera que conforma, podríamos decir, nuestra personalidad. Así que la personalidad tiene una base genética, que sería el temperamento, que tiene una base, podríamos decir, emocional, hormonal, pero luego lo que tenemos son formas de pensar que se han ido adquiriendo a lo largo del acúmulo de información. Tenemos una parte inconsciente, que sería la que nos defiende. Está situada en una parte concreta del cerebro, sobre todo encima de la oreja. Tenemos lo que serían las amígdalas cerebrales y son como una especie de sistema de alarma que se van a poner a pitarnos, a decirnos aquí puede pasar algo gordo y da señales al resto del cerebro para que se ponga en marcha, pues para pues a lo mejor segregar sustancias relacionadas con el estrés si tenemos la sensación, pues imaginaros, de que viene un león persiguiéndonos, ¿no? Esa parte inconsciente sale, se despierta cada vez que de alguna manera hay señales, percepciones nuestras que lo hacen necesario. Y luego tenemos una tercera parte que es la parte de comprensión. Esa sería la carpeta naranja, la carpeta que es diferente. ¿Por qué? Porque yo, aunque sea de forma pasiva, aunque sea de forma automática, voy aprendiendo, voy poco a poco aumentando mi sabiduría. Y cuando me marcho de este mundo, cuando me muero, dejo este cuerpo aquí, la parte inconsciente desaparece, el sistema de creencias desaparece, pero o se acumula en archivos de experiencias pasadas. Esta carpeta, que es la parte de comprensión, se va a ir a acumular para que cuando yo vaya a nacer en una siguiente vida ya tenga esa enseñanza, ya parta de la base de que eso lo he aprendido. Cuando ya he sacado un 10, esa asignatura no la tengo que repetir. Y bueno, pues lo último que tenemos es el archivo de conciencia, de manera que la parte de comprensión se va al archivo de conciencia, que va poco a poco a lo largo de las vidas sucesivas engrosándose. De manera que ese archivo de conciencia es eterno y siempre es progresivo, no puede retroceder. Es decir, eso que más de uno ha preguntado en algún curso, oye, ¿hay alguna posibilidad de que yo me reencarne en un gato, por ejemplo? No. No. Es decir, un gato tiene un campo mental ínfimo, casi nulo. Y los humanos tienen un campo mental desarrollado. Tenemos una frecuencia vibracional mucho más elevada que ellos. Luego es imposible que nosotros nazcamos en una siguiente vida pues como gatos, ¿no? O como cualquier otra cosa. Incluso como un humano con un nivel de conciencia más bajo. De manera que muchos, supongo que habréis visto la película Soul, que está ahora muy de moda, esa película de Walt Disney, ¿no? Bueno, pues esa película tiene, según mi forma de pensar, porque también os digo, ¿no? Pues no tenéis por qué creeros al 100% lo que os decimos, ¿no? Lo lógico es que lo comprobéis por vosotros mismos en el día a día, ¿no? Pero realmente tú no puedes entrar en el cuerpo de un animal, por ejemplo, ¿no? Eso es inviable. O de un ser que tenga un nivel de conciencia más bajo que tú.
Esta diapositiva me ha costado mucho hacerla, pero es que tenía muchísimo interés porque me parece que es importantísima para, de alguna manera, entender todo esto. Fijaros, antes de comentarla, os voy a contar una anécdota. Comentaba Gonzalo que al finalizar una charla que estaba dando en Madrid, pues se hizo un turno de preguntas y él, pues en un momento dado, pues dijo, bueno, ¿alguien quiere hacerle una pregunta? Y hubo un señor que levantó la mano y le dijo, mira Gonzalo, no quiero preguntarte nada, solo quiero hacerte un comentario. Yo soy catedrático de filosofía de la Universidad Autónoma y tengo que decirte que no sabes el regalo que me has hecho esta tarde. Dice, llevo toda la vida, lógicamente, estudiando filosofía y había flecos que no me cuadraban. O sea, no conseguía, diríamos, aunar toda la información de forma que me pareciera suficientemente razonable, ¿no? Y le dijo, mira, los niveles de conciencia han sido para mí la guinda, han sido lo que sí que me permite, de alguna manera, aunar toda la información, ¿no? O sea, fijaros si puede llegar a ser importante el asunto de los niveles de conciencia. Y bueno, pues estos redondelitos serían cada uno un nivel de conciencia humano. Y bueno, pues cuando nacemos en la primera experiencia, nacemos plenamente inocentes, sin absolutamente ninguna información. ¿Qué sucede? Pues que cuando esa información, diríamos, vamos teniendo experiencia, diríamos, trabajando en la materia como humanos, vamos acumulando poco a poco información de conciencia, de manera que al llegar al segundo nivel evolutivo ya tenemos el redondelito este rojo que sería la cantidad de conciencia que hemos acumulado. Fijaros que entre el nivel 1 de conciencia y el 2 hay muchísima más distancia que entre el 2 y el 3 y así sucesivamente. Esto se debe a que cuando iniciamos la experiencia, yo lo comparo a que nos regalen un puzzle, pues por ejemplo, de 5.000 piezas. Y bueno, pues empezamos a componer el puzzle con toda la ilusión. Y claro, imaginaros, la primera pieza la pongo donde me dé la gana, pero la segunda, la tercera, la quinta, la pieza número 20, la pieza número 50, o sea, es durísimo, durísimo, porque nos tenemos que devanar los sesos porque tenemos tan poca información que no podemos conectar unas piezas con las otras. Es tremendamente difícil, ¿no? Entonces, esas primeras experiencias son realmente duras porque nuestros circuitos neuronales son sumamente básicos. Y conforme vamos avanzando, pues ya se va haciendo mucho más llevadero. Ahora imaginaros que nos faltan por colocar en el puzzle 4 piezas. ¿Va a ser difícil? No. Pum, 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 pum. Colocadas las fichas, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa en los últimos niveles evolutivos, que realmente tenemos ya acumulado tal nivel de información, tal nivel de conocimiento y de sabiduría que nos resulta sumamente fácil. Por eso los maestros nos dicen, daros prisa, trabajar duro, trabajar mucho. ¿Por qué? Porque como más alto sea nuestro nivel de conciencia, más paz, más felicidad, más equilibrio, más sabiduría tendremos en nuestra vida cotidiana. Bueno, básicamente la experiencia evolutiva humana, según los conceptos metafísicos, viene a durar unos 40.000 años. De esos 40.000 años, 39.000 se nos van en los 4 primeros niveles de conciencia y los últimos, el 5, el 6 y el 7, ya pasan volando, pasan directamente en 1000 años.
Bueno, no sé si lo tenemos claro por ahora, si tenéis preguntas para hacerme. ¿Cómo va la cosa? ¿Tenéis preguntas? Sí, Cinta. A ver, cuéntame, Mira, que no sé qué es aquí, que eh, no veo a nadie. Cuéntame. pues mira, nos han hecho una pregunta que yo creo que has contestado con esta última diapositiva, pero bueno, te la formulo por si hay algo más que quisieras añadir, que es, ¿nos puedes relacionar el archivo de conciencia con los niveles evolutivos humanos? Ah, claro. Fíjate que esta es la diapositiva, ¿no? Sí. Fijaros que en el nivel 1 el archivo de conciencia empieza estando vacío. Cuando vamos avanzando y hemos acabado el nivel 1, ya tenemos un poquito relleno el archivo de conciencia. Vamos a imaginar que este redondel es el archivo de conciencia, ¿no? Y fijaros que conforme avanzamos a la experiencia 2, a la experiencia 3, a la experiencia 4, el archivo de conciencia es mayor. Eso lo que significa es que vibracionalmente estamos, diríamos, en una frecuencia mucho más alta conforme vamos avanzando en nuestra experiencia evolutiva. No sé si lo habré contestado. Sí, bueno, y también, ¿no? Que se supone, pregunto yo, que tenemos más información, ¿no? Efectivamente, sí, 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 sí. Cada vez tenemos más información y claro, nos resulta mucho más fácil, diríamos, resolver problemas, ¿no? O sea, es Ujú. como si tú tuvieras que resolver unas preguntas en un examen y no te dieran ningún libro. O te dieran, pues, ¿qué te digo yo? Todos los tratados referentes a esa asignatura para que tú resolvieras las preguntas. Lógicamente, habría mucha diferencia, ¿no? Así es. Uno no, a lo mejor no Eh, lo respondería nunca y otro, pues a lo mejor te costaría un poco menos, un poco más, pero tienes la información y lo puedes resolver. Así es. Mira, nos preguntan también para qué es necesaria la materia. La materia es necesaria para poder tener nuestras experiencias. Es decir, si nosotros no llegamos a la materia, nunca podremos avanzar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en la materia, tengo un cuerpo físico. Mi cuerpo físico tiene un cerebro. El cerebro tiene unas conexiones neuronales, está dividido en tres partes muy importantes, de las cuales una de ellas es el llamado cerebro humano, que nosotros no tenemos tampoco tan desarrollado, pero en función de los niveles de conciencia se va desarrollando y ahí es donde se ancla la mente. De manera que no hay evolución, crecimiento y desarrollo sin un cuerpo, sin un cerebro y sin una mente activa. Así es. También nos formulan la siguiente pregunta. Dice, ¿en 40.000 años tenemos solo 7 experiencias? ¿Cómo? No. En Claro, 40... porque me Sí, no, parece no, que no. se ha generado, Es verdad, sí. quizás Puedes jugar vale, error. En 40.000 años hay una media de, a ver, 40.000 años, una media de 1.000 experiencias, ¿vale? Es decir, se contabiliza una media de 40 años por vida, porque hay vidas que duran minutos, hay vidas que duran 100 años, pero hasta la actualidad, hasta el nivel de conciencia en que nos movemos ahora, cómo está la medicina, etcétera, etcétera, si nos retrotraemos al siglo pasado y a siglos anteriores, la gente vivía muy poco. Con lo claro. cual, pues aproximadamente suele haber una media de 1.000 vidas. Hay una cosa que es muy interesante y es que en general solemos tardar más o menos lo mismo todos en recorrer ese espacio. Es decir, a lo mejor alguien corre más en un momento, pero en otras vidas para porque necesita pues un poco como tomar carrerilla y descansar y luego otra vez pega otro salto. El caso es que la media de esos 40.000 años, tanto los empollones como los torpes,
suelen, diríamos, recorrerla en un tiempo bastante similar. Pues Es sería como verdad. el colegio, ¿no? Que más o menos hay establecido un tiempo para hacer la primaria, la secundaria, el Sí, bachillerato, ¿no? efectivamente, lo que pasa es que en la Tierra pues puede haber alumnos que fracasen y no sigan, o puede haber alumnos pues que tarden, repitan una asignatura, pues no sé, 6 veces, 7 veces en la universidad, por ejemplo, ¿no? Aquí en general es más homogéneo todo. Ajá. Pero claro, yo te hablo de lo que he leído, de lo que he escuchado a maestros, pero claro, Claro. yo no lo sé por mí misma, ¿no? Claro, yo creo que esta pregunta es que a lo mejor se había generado una pequeña confusión entre lo que eran los niveles de conciencia y la Sí, experiencia en sí, que no es lo mismo. efectivamente. Es que es verdad que no lo he explicado. También es interesante comentaros que los niveles de conciencia también se subdividen y se subdivide cada uno en 7. ¿Por qué? Porque no es lo mismo nivel de conciencia 1,0 que 1,6. Es decir, si yo ya estoy terminando la experiencia de un nivel de conciencia, lógicamente he estado tantos años ya acumulando información que tengo mayor experiencia, tengo mayor sabiduría. Así que los niveles de conciencia también se pueden subdividir, lo que pasa es que ya tiene una mayor complejidad, ¿no? Pero también se hace así, diríamos, para afinar más. Vale, nos plantean también otra pregunta que dice, ¿el archivo de conciencia sería lo que llamamos los registros acásicos? Nos plantea Yolanda Ledesma. La anterior, perdón, la había planteado María Ángeles. Pues yo diría que no, yo diría que no. Yo diría que los registros acásicos son como si dijéramos unos registros muy globales, en los que se acumula la información de toda la humanidad. Pero esto estamos hablando a nivel personal. Es decir, nosotros de alguna manera crecemos de forma individual, nadie puede hacer ejercicio por nosotros hoy por hoy. A lo mejor cuando pasen unos años diremos, yo me quedo viendo la tele, por favor, llévate mi cuerpo al gimnasio y que venga dentro de 2 horas. Pero hoy por hoy no. ¿Qué pasa? Que tampoco puedo alimentarme por otro. Me pueden dar de comer, pero el alimento tiene que entrar en mi boca y lo tiene que procesar mi organismo, ¿no? Entonces, hay experiencias, esa experiencia o la experiencia evolutiva es individual, pero también nos movemos en grupo, es decir, nuestra humanidad lleva un recorrido de 13.000 años y seguramente, en mi concepto, los registros acásicos son la información desde que llegó el primer humano a la Tierra, diríamos, en nuestra experiencia como humanidad de estos 13.000 años. Vale. Nos preguntan también si es posible hacer un retroceso en las sucesivas vidas o en los niveles evolutivos. A ver, en los niveles evolutivos no, porque son experiencias, podríamos decir, presentes. Ahora, hacer marcha atrás en una regresión y regresar a una vida anterior como si fuera ver una película, aunque tú lo vivencias como los sueños que lo vivenciamos como si fueran reales, por supuesto que sí. Otra cosa es que sea aconsejable o que no lo sea, porque, bueno, pues hay autores que no están nada de acuerdo con utilizar las regresiones. Y ahí te voy a dar a ti la palabra, Mar, que tú eres muy experta en eso. Cuéntales cuál es tu opinión sobre eso. Mi opinión sobre eso es que puede ser muy sanador siempre y cuando la persona que esté acompañando al paciente sea alguien muy formado, con mucha experiencia, formado en terapia regresiva, no en múltiples terapias, ¿no? Sino formado en terapia regresiva, donde ha hecho su propio proceso como paciente y donde se ha formado como terapeuta y además está haciendo una continua puesta al día. Yo me he formado con distintas escuelas y lo que puedo decir es que efectivamente hay algunas que me parece que son muy serias, otras que no tanto. ¿Y cuál es el problema? Pues que el inconsciente es como una damisela. Eso implica que
necesita que se le trate con muchísimo cuidado. ¿Qué ocurre cuando uno retrocede a esas experiencias, o al vientre materno, o llega al espacio entre vida, etcétera, etcétera? Pues que es como cuando se va a hacer una cirugía. Si tú abres, ¿vale?, tienes que cerrar después perfectamente. Y además, si tienes que extirpar algo, entre comillas, has de extirparlo por completo. Porque si no, lo que puede ocurrir es que la persona se retraumatice, ¿no? Entonces, lo que he visto en mi experiencia son varias cosas. Uno, que hay gente que se atreve a hacer regresiones sin haber recibido la formación, pues porque dice que lo canalizan, o gente que se ha hecho autorregresiones, con lo cual es verdad que a veces puede ocurrir que uno tenga flashes de vidas pasadas. Eso es cierto. Ahora, ¿qué ocurre si uno entra ahí sin un terapeuta o un profesional que le acompañe? Pues que puede correr el riesgo o de retraumatizarse o dejar el campo vibratorio abierto, y eso es algo que supone cierto riesgo para el paciente, ¿no? Entonces, mi recomendación es, primero, que no es turismo emocional, que no es voy a ver qué hice yo en otra vida, ¿no? Que eso también a veces se da, no. Que es solo para casos muy puntuales donde una persona tiene un determinado bloqueo emocional, mental o físico al que no responde la medicina, ¿bien?, o al que no ha respondido la terapia, y que entonces uno decide ir más atrás, y que cuando lo hace con alguien bien formado, con experiencia, y que sabe qué hacer si surge un momento de trauma donde hay que desbloquear eso y cerrar adecuadamente. Oye, Mar, entonces, vamos a ver, es que hay autores como Smedley que ellos consideran o que él considera que no es necesario hacer regresiones, exceptuando el que haya traumas que no se consiguen resolver. ¿Tú qué Exacto. piensas? ¿Estás de acuerdo o piensas que es bueno Vamos a hacer ver. regresiones de forma, bueno, pues, bueno, cuando uno le apetezca o tenga algún problema? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Considero que vamos a ver, que de manera diaria, como hemos ya dicho en otras ocasiones, lo importante es entrenarnos siguiendo los 3 pilares. Uno, buscar la información adecuada y entrenarnos en la práctica de esa información. Por otra parte, mantener la energía vital alta, ¿bien? Ahora, a veces ocurre que ha habido traumas muy potentes o creencias que por más que hacemos ese entrenamiento diario, no salimos de un determinado bloqueo. Entonces, en ese caso, esto yo vuelvo a equipararlo un poco con la cirugía, quiero decir, pues hay un montón de pasos previos antes de llegar a una cirugía, ¿no? Entonces uno mira a ver, va al médico, se hace una serie de pruebas y conforme va viendo si le mandan un tratamiento, y el último recurso es la cirugía, ¿no? Pues yo lo digo un poco así. Quiero decir que a mí he trabajado durante mucho tiempo como eso y le estoy profundamente agradecida como paciente y como terapeuta. Ahora, considero que también uno debe de entrenarse en resolver en el día a día, ¿no? Y no hacerse dependiente de las terapias. Y lo digo como terapeuta, que es algo muy sano hacer terapia. Ahora, uno tiene también que ir entrenándose en autogestión. Muchas gracias, Mar. A ti. ¿Hay alguna preguntita o seguimos? Sí, un momentito. A ver. Vamos a ver. Mira, nos dice Ángel. Hola a todos. Mi cuestión es, si tardamos en transitar los 7 niveles 40.000 años, ¿cuándo empezaron los maestros aventajados a experimentar? ¿En la edad de bronce o antes? Esa es una pregunta. Ahora te digo otra. Bueno, vamos a ver, hemos hablado de que, vamos a ver, los humanos están, podríamos decir, a ver, imaginaros un colegio. Acaba una promoción, pero siempre hay otra que empieza. Entonces, pues siempre hay unos que están empezando, hay otros que están a la mitad y hay otros que están terminando, pero nunca son los mismos. Van cambiando de curso, ¿no? Quiere decir que, lógicamente, una persona que tiene un nivel de conciencia más alto que nosotros, un maestro hindú que se ha iluminado, pues Swami Purohit, por ejemplo, pues posiblemente sea una persona que lleva mucho más recorrido a nivel de vidas que yo. Bueno, mucho o poco, pero desde luego más.
¿eh? O sea que, porque es lo que decimos, a lo mejor una persona en una vida pega un empujón enorme, acumula muchísima conciencia y da un salto de un nivel a otro más rápido, ¿no? Pero lo que está claro es que diríamos que llegó a la experiencia humana antes que seguramente los que estamos aquí, que casi todos debemos estar en tercer nivel de conciencia alto y él seguramente estará en cuarto alto. Cinta, ¿te puedo hacer algo, puedo aportar algo? Sí, claro. Que aparte creo que también es importante tener en cuenta el hecho de que si equiparamos, ¿no?, a la Tierra con una escuela, por ejemplo, pues que también hemos de considerar que hay otros muchos planetas que con otras muchas escuelas, ¿no? Entonces, que hay otros lugares donde experimentar, que no necesariamente tenemos que estar analizando la historia de la Tierra, porque todos esos seres han podido estar evolucionando en otros lugares. Y ahora más que nunca, Mar, Claro, cuando claro. la semana pasada llegó información de frecuencias de radio, de ondas de radio, de un planeta que pertenece a una galaxia que está pegada a la Vía Láctea y que tiene las mismas características que la Tierra. O sea, es que ya tenemos información de que hay planetas en los que algo está pasando, ¿no? O sea, no es Claro. solamente teórico, ¿no? Hay 6.000 millones de planetas con las mismas características que la Tierra en nuestra Vía Láctea. Imaginaros en todo el universo. Pues así es. Mira, nos dice también Bernardo, ¿en qué momento de la evolución empezaron las almas a usar los cuerpos humanos? ¿En qué momento de la evolución? Eh, los cuerpos humanos cuando han acabado la experiencia animal. Es decir, imagínate que tú tienes un perrito en casa. Los perros son casi de los animales que antes pasan a comenzar a tener una experiencia evolutiva humana, porque al estar cerca de los humanos, de alguna manera se humanizan. Nosotros con los perros que tenemos en casa o que tenemos cerca de nosotros, estamos haciendo una labor enorme para ayudarles a que de alguna manera puedan aumentar su nivel de conciencia y puedan llegar a tener la última experiencia en la Tierra, que es la humana. No sé si he Mira, respondido. sí, 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 nos plantea Miriam, hablar de 1000 experiencias vitales en 40.000 años no es hacer una interpretación lineal del tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? ¿Hasta qué punto a lo largo de esas vidas pueden traspasarse rasgos egoicos de una encarnación a otra? Muchas gracias. Vamos a ver, con los conceptos actuales de física cuántica, pues realmente es un concepto lineal, incluso se podría considerar que desfasado, fíjate lo que te digo. Lo que pasa es que nuestra mente todavía es muy corta. Es tan corta que preferimos contar la historia así y entenderla a entrar en conceptos tan abstractos que nos perdamos. Con lo cual, pues realmente esto debe ser una semi-verdad, porque incluso se está hablando de experiencias de vida múltiples. Y yo misma he tenido la sensación de ser más de una persona a la vez. ¿Eh? Y claro, son cosas que dices, que qué locura, que qué tontería, me he vuelto loca, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no hacerle caso, no? Porque es que puede ser real, ¿no? Podemos vivir vidas paralelas. Eh, pero bueno, pues estamos entrando en conceptos que ya son suficientemente complejos como tales, como para encima introducir conceptos de física cuántica que están ahí, que son reales, que muchísimos se han demostrado ya, pero que nos complejifica muchísimo el aprendizaje. Pero realmente pienso que lleva toda la razón. Y la última pregunta que decía, ¿hasta qué punto a lo largo de esas vidas pueden traspasarse rasgos egoicos de una encarnación a otra? Eh, a ver, en teoría, pues la personalidad o
el temperamento puede cambiar completamente, la experiencia de vida puede ser radicalmente opuesta, radicalmente diferente. Ahora bien, hay un sustrato. Es decir, igual que el campo de energía tiene los chakras, el campo de energía tiene más que los chakras. Entonces, algún día podremos dar una clase en profundidad. Si alguno está interesado en todo lo que es el campo de energía, tenemos un par de charlas dentro del canal de YouTube, pero algún día podemos hablar a mayor profundidad de lo que sería la anatomía del campo energético, de manera que el alma tiene una forma y el alma tiene un contenido y el alma tiene acumuladas información del campo físico, del campo emocional y del campo mental de vidas anteriores. Entonces eso se puede filtrar en nuestra vida actual o puede ser que no. Pasa como con los genes, ¿no? O sea, yo tenía 2 abuelas que tenían los ojos azules, pero yo no los tengo. Ahora bien, tengo genes de ojos azules. Luego un hijo mío o un nieto mío puede tener los ojos azules, ¿no? ¿Qué pasa? Que aunque tengamos la información, una se manifiesta y otra no. Pero desde luego, posible sí es. Real también es. Mira, nos dice Bernardo, ¿te acuerdas que él había preguntado en qué momento de la evolución empezaron las almas a usar los cuerpos humanos? ¿Bien? Y entonces nos Sí. dice que su pregunta no tiene nada que ver con los perros. Lo Ah. que viene a decir él es que, siendo la evolución un proceso continuo, ¿en qué momento las almas usaron los cuerpos? ¿Fue cuando los cuerpos fueron ya humanos o antes? No sé muy bien qué responderle. Es decir, en teoría, personas de niveles de conciencia altos, incluso, quiero decir, personas de niveles sexto y séptimo de conciencia, que podríamos considerar que son los hermanos mayores, viniendo de otros planetas, llegaron a la Tierra y entonces comenzaron a dar enseñanza a seres que venían con la conciencia absolutamente limpia, nivel 1 evolutivo y con 0 experiencia. Entonces eso lo podemos ver pues, en las pirámides aztecas, en una serie de bajorrelieves que encontramos en China, a lo largo de múltiples lugares del mundo, donde hay dibujos, hay información, incluso en la Biblia, si sabemos interpretarlo, de que hay seres de mayor nivel evolutivo que acompañan a los que están iniciándose para que ellos, ese comienzo de colocar el puzzle y no saber por dónde empezar, pues de alguna manera puedan hacerlo con un poquito más de precisión, ¿no? Puedan Yo creo avanzar que, un poquito más rápido. perdóname el matiz, a lo mejor le aclararía leer un poco a Zacarías Sitchin, que habla un poco de las crónicas de la Tierra y toda esa parte anterior a lo que conocemos. ¿No? Puede No ser, sé. claro. Sí. Es que no sé si se refiere a eso o todavía es un concepto más abstracto. Es decir, que el concepto de alma es un concepto que no estás usando bien, porque el alma no deja de ser un disco duro, pero que el alma, si podríamos decir que en el universo hay 40 dimensiones, nosotros estamos en la materia en la tercera, el alma está en la 10ª dimensión, pero el absoluto, lo que sería Dios, está en la 40. Y el alma llega un momento en que la superamos y cuando vamos aumentando frecuencialmente en función de nuestro nivel de conciencia, llega un momento en que el alma se dispersa, desaparece, porque ya es frecuencialmente muy baja y no la necesitamos. Es que es un poco complejo. Te digo otra pregunta que nos plantea, muchas gracias, porque me parece muy interesante todo lo que nos está aportando Cinta. Sí, bueno, y los que hacen preguntas, me encanta, son preguntas Sí, sí, de sí, son mucha preguntas muy profundidad interesantes. y para Mucho mí nivel tiene ahí. que responder, ¿eh? Sí. María Ángeles
cuando hemos sido minerales, vegetales, animales, ¿no teníamos conciencia? ¿Conciencia qué éramos? Es una conciencia, podríamos decir, inconsciente, porque se va acumulando conciencia, pero es una conciencia sin darse cuenta, podríamos decir. De hecho, nosotros mismos no nos damos cuenta de casi nada, casi siempre. Es decir, fijaros, nosotros hemos dicho que en el nivel 3 alto, ya casi saltando al 4. Pues si nos da tiempo de verlo, porque a este ritmo me parece que casi no lo vamos a poder ver, en el nivel 4 nosotros estamos ya trabajando desde el no automatismo, pero en el 3, aunque sea el 3 alto, estamos en función automática. Y si tenemos interés en tener conciencia de nosotros mismos, es muy interesante porque nos damos cuenta de que enseguida nos desviamos. Yo hace muchos años trabajaba las enseñanzas de Gurdjieff, que era un filósofo armenio. Bueno, realmente tiene una información bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajamos unas danzas y hacíamos unos ejercicios que nos servían para concentrarnos. Y recuerdo que una vez el instructor, a uno de los alumnos que llevaba ya pues como 6 o 7 años, le preguntó, trabajaba en un banco, y le dijo, oye, cuando tú estás en ventanilla, tú llegas a las 8 de la mañana, dice, desde las 8 hasta las 3, ¿cuántas veces te acuerdas de tener conciencia de ti mismo? Y el pobre se quedó pensando y dice, casi nunca ninguna. Y estaba trabajando la conciencia de sí mismo. Es decir, hacía un trabajo de tener conciencia de sí mismo, pero luego en la vida cotidiana no lo llevaba a cabo, por lo que digo, porque es que salir de los automatismos es realmente difícil, ¿no? Es un trabajo muy interesante y que tenemos que hacer para saltar a cuarto nivel de conciencia. Pero realmente significa estar como el martillo pilón, ¿no? Trabajando sin prisa pero sin pausa. Bueno, siguen saliendo preguntas, Cinta. Tú me dices si continuamos, son las 7:05, si continuamos con las preguntas, si quieres continuar con la Yo presentación. casi seguiría un poquito para que sepáis lo que son los niveles evolutivos, ¿os parece? Vale. Y si no, pues seguimos luego haciendo preguntas. Vale. Bueno, a ver, seguramente voy a saltar algo porque lo que no vea absolutamente necesario para que podamos seguir con las preguntas, ¿vale? Esto me lo voy a saltar, ¿vale? Porque un poco se ha hablado. Mira, nivel 1 de conciencia. Casi no hay nivel 1 de conciencia en la Tierra. O sea, tenemos nivel de conciencia en la Tierra, fijaros, en este mapa, los colores estos rositas son los lugares donde podría haber algún aborigen, que serían pues australiano, africano, amazónico, todo lo más. Y eso realmente es muy, muy, muy poca población en la Tierra, es aproximadamente el 0,1%. Sin embargo, muchos recordaréis el año pasado que hubo, bueno, pues una noticia en televisión, de manera que hablaban de un norteamericano que fue a una isla de la India que se llama Sentinel, y es una isla peligrosísima porque está llena de caníbales y nadie ha podido entrar nunca. De manera que incluso cuando los aviones sobrevuelan, pues les lanzan con los arcos las lanzas, etcétera, etcétera. Bueno, pues este señor se empeñó en ir pues a adoctrinarlos, ¿no? Porque era un religioso. Y bueno, pues contrató a unos pescadores que le fueron llevando a la orilla con una barca. Los pescadores tenían pánico, le dejaron a una cierta distancia para que él llegara nadando. Y bueno, conforme se volvían, vieron cómo los aborígenes le llenaban el cuerpo de lanzas y se lo llevaban, posiblemente para literalmente comérselo. O sea que todavía existe en la Tierra, pero es realmente muy raro. Hemos dicho que nacen en inocencia, absoluta inocencia. Y bueno, conforme poquito a poco se va desarrollando el ego, porque al principio ni siquiera hay ego, como en un niño recién nacido, ¿no? Pues lo que tienen es una ignorancia extrema. ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia es demasiado básico, ¿no?
¿De qué se encargan? Pues simplemente de sobrevivir. ¿Sobrevivir qué significa? Que me puedo comer a mi vecino. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo conciencia ni de que es mi vecino. Yo solo tengo conciencia de que es carne y que la carne me sirve para alimentarme. Y si tengo hambre, me lanzo a la carne y no pienso, ¡oh, es un humano, que, pobrecito, ¿qué le va a pasar? No. El tigre se come a la gacela. Tú le puedes decir, oye, tigre, pobrecita gacela, ¿no te da pena? No. Pues igual sucede con estas tribus, ¿no? O sea que no alcanzan a tener ni siquiera una noción de que la persona que está enfrente pues va a sentir dolor, etcétera, etcétera. El ecosistema en el que se mueve está absolutamente incontaminado porque no tienen medio de contaminarlo. No tienen industria, no tienen nada que lo pueda dañar. Si pudieran dañarlo, seguramente lo dañarían porque en esa ignorancia extrema lo harían. Pero, bueno, pues de alguna manera, como todo está relacionado y acompasado, pues no tienen medios como para hacerlo. Y bueno, pues normalmente pues viven en chozas, aunque no nos debemos confundir porque hay un porcentaje muy alto de humanos en la Tierra que también viven en chozas y no están en primer nivel de conciencia, ¿vale? Segundo nivel de conciencia. Es aproximadamente el 25% de la población. Fijaros que tampoco es tanto, pero sin embargo hacen un ruido, o sea, parece que nos movamos en segundo nivel de conciencia, aunque estemos en tercero, porque si ponemos la televisión a mediodía, a ver qué ha pasado, aparte de lo que está pasando con el COVID, veremos asesinatos, violaciones, agresiones de todo tipo, guerras de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Todo eso es segundo nivel de conciencia. Y como hablábamos de que también vamos evolutivamente avanzando en grupo, fijaros que los humanos hace 4 siglos no teníamos el nivel evolutivo de ahora. Es decir, entonces el cristiano se iba a las cruzadas y mataba como el que más, simplemente por conseguir pues, que la religión tuviera más adeptos. Ahora pues es inconcebible darle un cachete a tu hijo, porque es que el vecino va a llamar a asuntos sociales y te van a enmendar la plana, ¿no? Es decir, que el segundo nivel de conciencia está muy infiltrado entre nosotros y además es muy bueno que esté infiltrado porque nos sirve para aprender, nos sirve para compararnos, nos sirve para darnos cuenta de lo que no queremos hacer, nos sirve para decir, es que yo no quiero hacer lo mismo que ese, que no se me vaya a escapar la mano. De manera que, bueno, en los lugares donde hay segundo nivel de conciencia, la educación pues suele ser violenta, ¿no? Muchos de nosotros habremos vivido, yo personalmente afortunadamente no, pero más de uno habréis vivido que estando en el colegio, pues sobre todo a los niños a veces les pegaban, les daban con una correa, les daban creo que era con una regla en la mano o algo así, ¿no? O sea que realmente nosotros de niños incluso hemos vivido violencia, ¿no? En cuanto al ecosistema, el ecosistema se invade lo que se puede. Es decir, a ellos no les importa cargarse la tierra, les da igual. Lo que pasa es que como suele ir aparejado con la tecnología, si está acorde a la tecnología, no tienen suficiente tecnología como para que haya mucha contaminación o que haya mucha destrucción. Y bueno, pues políticamente pues, es la tiranía. Es, pues, fijaros lo que sucede en Arabia Saudita, ¿no? En Arabia Saudita la ley del talión existe todavía. Yo cuento que mi marido fue hace varios años a Arabia Saudita a dar unas conferencias y me invitaron a mí también. Y bueno, pues un médico amigo nuestro que vivía allí nos dijo, no se te ocurra ir, porque no vas a tener nada que hacer. Dice, allí las mujeres no tienen nada que hacer, no pueden salir sin el marido y además si salen con el marido es absolutamente tapadas y hasta en un restaurante tienen que estar en un apartado. Pues bien, allí, en la capital, hay una plaza que se llama la Plaza del Chop Chop. ¿Y por qué es?
Pues porque se dedican a cortarle la cabeza a la gente que no se comporta como a ellos les parece bien. Y como en la Edad Media se hace aquí, va todo el mundo rodeando la plaza a ver cómo matan a esa persona. Y al que roba le cortan la mano. Y cuando salen por los altavoces los cánticos para rezar cada hora o cada tiempo que sea, pues los propietarios de las tiendas se van a rezar y aunque sea una joyería, la dejan abierta de par en par porque nadie va a robar. ¿Cómo van a robar si saben que les van a cortar las manos? ¿No? El mérito está en no robar cuando piensas que nadie te va a ver, pero es que te van a cortar la mano, ¿no? De manera que, bueno, pues hay mucho odio, mucha violencia, maltrato, todo lo que es prostitución está dentro del segundo nivel de conciencia. Todo eso nosotros lo vemos constantemente. A lo mejor no lo vivimos en nuestra vida cotidiana, pero lo vemos sin parar, porque es que además cuando la televisión no era algo tan extendido y con tanta cadena, pues a lo mejor salía en un periódico, en el caso, información, pero es que ahora lo tenemos todos los días, ¿no? Os iba a contar una experiencia que tuve en una tribu, Afar, la tribu Afar en el norte de Etiopía, pero bueno, va a ser muy somero. Simplemente fui con un grupo de gente pues bueno, pues a ver una excavación arqueológica y fijaros cómo vive esta tribu, ¿no? O sea, son segundo nivel de conciencia ya, pero son absolutamente nómadas, llevan esta especie de palos que colocan en el suelo y ahí pues encima ponen estas alfombras que hacen ellos mismos con esparto o algo parecido y aquí fijaros lo que tienen, carne de animales que cazan, que la ponen al sol porque es un desierto, para que se seque y se pueda conservar, de manera que tengan algo que comer. Allí desde luego la obesidad no existe, ¿eh? Son todos absolutamente delgados porque no pueden comer en exceso, no hay alimento suficiente. Y os pongo esta foto porque están en un segundo nivel de conciencia muy básico, pero con posibilidad de tener tecnología de tercer nivel, tecnología como es un Kalashnikov. Entonces, en un momento dado, nuestro grupo nos vimos rodeados de 8 o 10 personas que llevaban un Kalashnikov. ¿Por qué? Porque los rusos se han dedicado a vender bueno, pues, cosas de este tipo a tribus de esa zona, porque ha sido una zona que ha estado pues, en guerra durante muchos años, Etiopía, Eritrea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aunque en general los niveles evolutivos suelen estar muy equilibrados en los diferentes campos, de vez en cuando hay algún desajuste. De manera que realmente no sucedió algo gordo de milagro, ¿no? O sea, al final les dimos dinero y bueno, pues se fueron tan contentos, pero si no llegamos a pensar que lo que querían era dinero, pues a lo mejor hubiera acabado pues en algo serio y complicado. Bueno, tercer nivel de conciencia es el nuestro. Lo llaman el nivel del centauro. ¿Por qué? Porque el centauro tiene la parte de arriba humana, tiene una mente que puede utilizar, pero tiene la parte de abajo animal. Es decir, nosotros muchísimas veces nos movemos desde las tripas, es decir, nos movemos desde la rabia, desde la envidia, desde la comparación. Todo eso es estar en tercer nivel de conciencia. Está relacionado con el tercer chakra, que es el chakra subdiafragmático, el chakra que hay, diríamos, justamente eso, en las tripas. ¿Vale? Entonces, la intención predominante de nuestra sociedad, de donde nos movemos, de este tercer nivel de conciencia, es tener, es donde hay un desarrollo absolutamente álgico del ego. Todo lo quiero para mí. Y además compito sin parar. Es decir, yo no crezco porque estoy satisfecho conmigo mismo. La mayoría de las veces crezco porque me comparo con la empresa de al lado y me doy cuenta de que le puedo pisar el cuello, ¿no? El desarrollo social es el dinero por encima de todo.
sea, el paradigma sería las películas de los años 60 de Estados Unidos, ¿no? Que solo pensaban que en tener coches, en tener una casa más maravillosa, era como un mundo feliz, pero que todo era lleno de burbujas, era como un cuento y que todo era mentira, ¿no? Hay grandes ciudades, en segundo nivel de conciencia las ciudades no suelen ser tan grandes, y grandes ciudades contaminadísimas. ¿Por qué? Porque ya tenemos una tecnología que es una tecnología mayor, porque es tecnología eléctrica, tecnología mecánica, ya tenemos tecnología cuántica, que fijaros que ya está perteneciendo a cuarto nivel de conciencia, porque la humanidad ya se está acercando hacia ahí. Y bueno, pues realmente la Tierra, ya lo sabéis, está devastada. Lo que pasa es que, bueno, no va a suceder nada que no tenga que suceder. Es decir, que afortunadamente todo es perfecto y esto es temporal. Y como decía Gerardo Smelding, que el otro día en un Zoom que hizo Guille con Sudamérica preguntaban que qué quería decir el que la Tierra fuera un planeta azul. Un planeta azul significa que es un planeta que teóricamente va hacia el quinto nivel de conciencia, ¿no? O sea, que lo que necesita, diríamos, es que los humanos vayan creciendo hasta llegar ahí. Y la verdad es que en mi opinión tengo que deciros que es posible que todo lo que nos está pasando sea para de alguna manera despertar conciencias y de alguna manera darnos un empujoncito para que nos esforcemos un poco más en seguir avanzando en nuestro desarrollo evolutivo. El desarrollo político es la democracia. La democracia ya comenzó en Grecia. De hecho, la palabra es griega, demos kratos, es como si dijéramos el pueblo, el mando del pueblo, ¿no? Si os fijáis, la democracia ha fallado estrepitosamente. La democracia, a ver, algunas veces los congresistas incluso llegan a las manos. Verbalmente se matan, se pasan la vida luchando. O sea, es que todo su criterio es luchar contra este partido, contra el otro o contra el otro. Entonces, significa un nivel de conciencia bastante básico. Lo que pasa es que todavía no tenemos otros, de alguna manera, proyectos políticos que puedan sustituirlo, con lo cual estamos ahí en una situación de esto ha fracasado, pero no hay nada mejor, ¿no? Y la nutrición, pues ya sabéis, los McDonald's, el Pizza Hut, o sea, las personas que están ya tomando conciencia pues de comer bien, de comer sano, de intentar tomar comida ecológica, todo eso, esas personas están dando un pequeño salto ya al cuarto nivel de conciencia, porque el tercero realmente se basa en la toxicidad en general. Y bueno, pues ya decíamos antes que los comportamientos son automáticos y que, bueno, en segundo nivel la lucha es física, o sea, yo me bato en duelo contigo y morirá uno de los dos, pero aquí la lucha es debate, como hemos dicho que puede ser en el Congreso. Pero es que la lucha mental o verbal muchas veces es todavía peor que la física. Es decir, a ti te pueden dar un puñetazo lanzándote una frase hiriente que no te permita volverte a levantar de ahí. O sea, que realmente puede ser muy dañino también, ¿no? Y bueno, pues a fuerza de tener experiencias de fracasos y de infelicidad, de alguna manera, pues nos vamos acercando al cuarto nivel de conciencia. A mí me hizo gracia, pues hace años, este filósofo que se llamaba Edouard Punset, que le escuché en una entrevista y él decía que cuando era jovencito, pues se dio cuenta de que cuando tenía una discusión con una persona, lo pasaba mal, pero lo peor de todo es que tardaba muchísimo tiempo en recuperarse. Y bueno, pues que en un momento dado decidió que no le compensaba
y que no se iba a enfadar ni pelear nunca con nadie más, porque realmente no le compensaba. No por concepto de debo respetar a todos, voy a ser bueno, no, 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 porque no le compensaba. Y esto tiene una explicación. Es decir, las personas que son sensibles energéticamente tienen tal trastoque cuando hay una lucha verbal, se afecta tanto el tercer chakra que a veces incluso se produce una rotura del campo de energía que te desvitaliza. Y hay veces en que tarda mucho en volverse a cerrar esa ruptura del campo de energía. Y bueno, pues luchamos, luchamos, estamos descontentos, sufrimos y en un momento dado reconocemos que no es la solución. Me paso la vida peleándome con todos y ¿qué he conseguido? Quedarme sin amigos, quedarme sin familia, quedarme sin pareja, de manera que, ¿qué hago? No puedo más, no puedo más. Estoy ya en un callejón sin salida. Y ese sufrimiento es el que nos conduce a buscar opciones de manera que nos acerquemos al cuarto nivel. Bueno, preguntas aquí. Mar, ¿hay preguntas aquí? Hay muchas preguntas. Buah. Lo que no sabemos es hasta dónde me das de Mira, margen. mira las preguntas que haya sobre lo que hemos expuesto, sobre segundo y tercer nivel de conciencia. Bueno, primero, segundo y Vale. tercero. Mira, hay una pregunta que dice, ¿qué relación hay entre el ego con los niveles de conciencia? Que yo creo que la has contestado ya. Vale. ¿Vale? Sí. Dice, ¿nos puedes relacionar los niveles de conciencia con la capacidad de tener paz y ser felices? Bueno, yo creo que más o menos te has dirigido a esta última, pero no sé si quieres aportar algo más ahí. Pues mira, no la voy a contestar porque cuando sigamos se contestará. Vale. No sé si esta la quieres contestar más adelante. ¿Qué correspondencia hay con los niveles de conciencia y el vegetarianismo? Bueno, sí, a ver, el vegetarianismo o el veganismo está relacionado con de cuarto nivel de conciencia hacia arriba. Yo hoy solamente voy a hablar hasta cuarto nivel de conciencia porque esto se alargaría muchísimo y además lo otro, como no alcanzamos, es una entelequia. Es interesante, es curioso, es como un cuento y es muy bonito, pero bueno, quizá hoy no procede, entre otras cosas, porque no da tiempo, ¿no? Pero sí tengo claro que, fijaros, los maestros hindúes tienen muchísimo cuidado con la alimentación y realmente lo que nos energetiza más, porque el cuidado que tienen es mantener su energía vital muy alta, de esto ya hemos hablado, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decirlo, a nivel nutricional lo que nos permite tener nuestra energía vital más alta es tomar vegetales, fruta y sobre todo semillas. Las semillas es lo que se consideraría, en teoría, todo en potencia. Es decir, tienen un potencial energético dentro enorme y nos energetiza muchísimo. Entonces, las personas, los humanos de niveles de conciencia más elevados, quinto y sexto, se alimentan sobre todo de semillas y de plantas que no tengan que matar. Es decir, no es lo mismo coger una naranja del árbol que cortar una lechuga. O sea, que prefieren tomar una naranja a cortar una lechuga. Y llega un momento en que no se necesita comer, porque tenemos el prana y nuestra respiración, y entonces pues procesamos todo eso en nuestro organismo de forma correcta y la alimentación pues llega un momento en que llega a desaparecer. Vale. Hay otra serie de preguntas más que no sé si quieres incidir, que es energía vital y niveles de conciencia. ¿Quieres profundizar ahí? Buah, es que me tiraría muchísimo rato. Ya.
Eh, Vale, yo te si leo y tú me dices porque en la realidad el persona, la significado persona que haya escrito a eso, yo le diría que se vaya a YouTube y que busque las 2 charlas de energía vital, porque ella va a ser capaz de deducirlo por ella misma si las escucha. Vale, ¿Vale? mira, nos plantea Ángel a través del chat, cuando procuramos ser empáticos y asertivos, dice no, pero me entiendo que dice, ¿nos estaríamos acercando al cuarto nivel de conciencia? Claro, claro. Sí, 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 sí. Porque en cuarto nivel de conciencia hay algo que prima sobre todo lo demás y es algo relacionado con la ley del amor y es respetar a todo y a todos por encima de cualquier cosa. O sea que por supuestísimo que sí. Bien, te sigo leyendo y tú ya me dices si las contestas más adelante porque hija, esto despierta muchas preguntas. Significado de trascender el triángulo del infierno. Pues sí, mira, hemos hablado de que hay 7 leyes en el universo. Las 3 inferiores se podrían llamar las leyes relacionadas con el infierno y equivaldría a los 3 primeros niveles de conciencia. Acordaros que os he dicho que los maestros nos dicen, daros prisa. ¿Por qué? Para que salgáis del infierno pronto. Entonces, cuando llegamos al cuarto nivel, salimos del infierno. Vale, también preguntan con qué niveles de conciencia se relaciona el uso del dinero. Del dinero, en primero no existe, en segundo comienza siendo pues lo que son trueques, luego aparece el dinero, en segundo medio y segundo alto el dinero es muy importante y en tercero ya ni os cuento, o sea, cómo es nuestra civilización, solo piensa en el dinero, ¿eh? O sea, más tengo, más valgo. Y en cuarto nivel el dinero deja de ser importante. Lo que pasa es que esto sí es muy interesante. Las personas con muy alto nivel de conciencia suelen tener mucha capacidad de generar dinero, porque su sabiduría les permite ser muy autosuficientes. Y cuando son consecuentes con las leyes del universo, el universo de alguna manera les premia con abundancia. Qué bueno. Así que ser rico no significa no tener un nivel de conciencia alto, a veces todo lo contrario. También nos preguntan cómo se manifiesta la sexualidad en los diferentes niveles evolutivos. Vamos a ver. Todo esto lo debería responder yo ya en cuarto, ¿eh? ¿Lo dejamos para ahora luego? ¿Te parece? Como me digan, ¿Me yo la te informo, repite? son Sí, las 7:30 y hay esas preguntas y otras tantas más. Tú me vas diciendo. vale, pues acabo cuarto que le queda poquito. ¿Eh? Y porque es Bien. que si no, no te puedo hacer el recorrido sin incluir cuarto. Venga, voy siguiendo. Vamos a ver. Hemos dicho que estamos en sufrimiento, en tercer nivel de conciencia, que no consigo mis objetivos, que lucho, que peleo y que la vida no me va bien, ¿no? Entonces llega un momento en que, como le pasó a Eduard Punset, ¿no? Renunció a la lucha. Ese renunciar a la lucha significa un cambio de polaridad. Es decir, primer, segundo, tercer nivel de conciencia van como un poquito, voy creciendo, poquito a poco voy creciendo. Y llegamos al cuarto y es como darle la vuelta a la tortilla. ¿Eh? Porque cambio mi forma de pensar de forma radical. Previo a eso, yo tenía tendencia a ser una víctima, a culpar a los demás de todo, sí porque me hacen, sí porque me dicen, si no fuera por este yo podría tal, me ha robado la novia, mi hijo no me hace caso, o sea, siempre son los demás. Parece que yo soy perfecto, no tomo conciencia de que yo soy arte y parte y además mi frecuencia vibracional conforma mi vida, conforma lo que sucede en mi vida cotidiana, que eso es muy gordo y hay que tenerlo en cuenta constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que agotados, de pronto empiezan a buscar información, a buscar, estar en la búsqueda, que casi todos los que estamos aquí seguramente habremos vivido eso, ¿no? Hay gente que nace ya
directamente en la búsqueda, porque tiene otro nivel de conciencia, y hay otros a los cuales les tienen que dar 20 calamonazos hasta que a fuerza de tortas, cuando ya estamos derrengados, decimos, Dios mío, esto no es la solución, tengo que buscar otra cosa. Y entonces ya nos ponemos a buscar, ¿no? Y en ese momento decidimos hacer cambios dentro de nosotros. Y es interesantísimo porque cuando empezamos a hacer cambios dentro de nosotros, realmente descubrimos otro mundo, descubrimos que la vida cambia, descubrimos que mi sonrisa hace sonreír a los demás y esa de los demás hace sonreír a los demás y se convierte en una cadena. De manera que yo no me preocupo de modificar el exterior y decirle a uno o a otro, no me gusta lo que haces, ¿por qué me haces esto? No, yo me dedico a cambiarme a mí, porque cuando yo cambie, como estaré en otra resonancia vibracional, todo eso va a desaparecer. Entonces, si yo lo sé y tengo conciencia permanente, el cambio es absolutamente radical. Vamos a ver. Entonces, fijaros en este edificio que es muy claro, muy claro. Hemos dicho que avanzábamos 3 niveles, vamos por las mismas escaleras y yo voy progresivamente adquiriendo conciencia. Pero en un momento dado, si no hago ese cambio de polaridad y me voy hacia el otro lado, yo no voy a seguir avanzando. Lo que pasa es que voy a seguir avanzando sí o sí, porque si no lo hago por mí mismo, de forma suave, progresiva, lo van a hacer por mí, porque es lo que decimos, nos van a dar calamonazos. Por eso, con el COVID, tenemos que cambiar, porque si no cambiamos, esto va a ser eterno y a lo mejor van a aparecer pandemias hasta dentro de 2 siglos. ¿Sabéis lo que os digo? Porque realmente el mundo se está moviendo a un nivel tecnológico tan avanzado, es que el ordenador cuántico se ha inventado ya, aunque todavía no se está manejando a nivel de usuario, pero el ordenador cuántico se ha inventado y tiene tanta información como la suma de todos los ordenadores que tenemos en el mundo. Y suma y sigue. Entonces, claro, esa tecnología es tan sumamente peligrosa que realmente nos están frenando, nos están forzando a que pues tengamos que hacer cambios. Y bueno, ¿qué características tienen los de cuarto nivel? Bueno, vamos a suponer que estamos ya en cuarto nivel, ¿vale? Solo somos entre un 5 y un 10% de la población. Yo he puesto aquí, ¿dónde están? Porque realmente no se ven muy fácilmente. ¿Por qué? Porque son discretos, son humildes, tienen mucho menos ego. Entonces, a lo mejor están en una reunión de 10 personas y son los que están en una esquina callados y no están dando su opinión y diciendo, cállate, cállate, que yo pienso que tal. ¿Por qué? Porque están trabajando en ellos mismos y a lo mejor están callados y están pues sintiendo bueno, pues la resonancia de lo que dicen los demás, están viendo si merece la pena hablar o no, si les cuesta trabajo estar callados. Ahí hay mucho trabajo que hacer. Y en general están, ya os digo, siendo muy discretos. Por eso parece que no existen. De vez en cuando aparece pues la famosa Madre Teresa de Calcuta o alguien así, ¿no? El Dalai Lama, que son pues referentes mundiales. Pero en general la gente de cuarto nivel es gente bastante discreta. Y ellos piensan realmente en crecer y en servir. El servicio es algo muy relacionado con el amor. Lo que pasa es que en general está mal interpretado. Servir no es, ¿qué te digo yo? Vivir en una casa de vecinos donde estamos 6 vecinos y barrerle la casa a todos mis vecinos todos los días para ayudarles. Eso no es servir. Servir es, pues si alguien necesita información de desarrollo personal, darle la información que tú tienes. Decirle, mira, yo te puedo decir lo que a mí me ha servido, esto me ha ayudado. Servir es, pues si de los 6 vecinos
hay uno, pues imaginaros que es mayor y que va en sillita de ruedas y que no tiene suficiente ayuda, pues a lo mejor ir a hacerle la compra y, ¿sabéis? Ser solidario, ¿no? Ha habido mucha gente solidaria en la época en que estábamos confinados, ¿no? Mucha gente joven que se ocupaba de vecinos que a lo mejor ni siquiera conocía, pero bueno, pues hicieron una serie de redes para que las personas mayores no tuvieran que salir, no corrían riesgo, o personas que no tenían la ayuda que tenían habitualmente porque no podían venir a auxiliarles. Todo eso es servicio, ¿no? En cuanto a la educación, bueno, pues ya hay atisbos de ella, ¿no? Por ejemplo, las escuelas de Waldorf, ese tipo de enseñanza donde se individualiza, donde se potencia lo mejor de cada niño para que de alguna manera florezca, ¿no? No se trata a todos los niños de la misma manera, ¿no? Se intenta que cooperen. Ahora mismo ya hay colegios, incluso concertados, donde los niños trabajan muchísimo en grupo, de manera que aprenden a tener habilidades sociales, a intentar que no haya un líder y que todos estén por debajo de él. Líder mal considerado, ¿no? Más bien sería el tirano de turno, el que tiene el ego más desarrollado, el que quiere destacar, el que quiere dar el pisotón a los demás. Pues están intentando que los niños de alguna manera pues se socialicen de esa manera. Ya son intentos de llegar ahí, ¿no? De tener una educación de cuarto nivel. En cuanto al ecosistema, pues los movimientos de Greenpeace son tímidos acercamientos a cuidar el ecosistema. Lo que pasa es que lo enfocan desde el tercer nivel, porque ellos luchan por conseguir un mundo menos contaminado, ¿no? Pero no habría que luchar por eso, habría que trabajar para eso, ¿eh? Y conseguir adeptos, pero sin forzar, siempre sin forzar, porque el forzar siempre implica que te devuelvan. Es decir, si yo lanzo una pelota hacia una pared, esa pelota me va a ser devuelta por la pared, ¿no? Pues de alguna manera es lo mismo, ¿no? El desarrollo político, esto sí es muy interesante porque hemos dicho que no había otras opciones. Hay tímidos intentos de eso a nivel privado. Hay empresas multinacionales que ya lo que intentan es tener en sus grupos directivos, cuando hay reuniones de los directivos, entre ellos a una persona de cuarto nivel. Porque esa persona con su nivel vibracional va a contaminar positivamente a los que hay en la reunión y de alguna manera también si se les pregunta, oye, ¿cómo enfocarías tú esto? A lo mejor no va a entender esa persona de finanzas, pero sí puede entender de cómo resolver situaciones de la forma más armónica y de comprensión y desde la sabiduría, con lo cual se han dado cuenta de que les ayuda. Y bueno, pues son pequeños escarceos en relación a ese tipo de desarrollo político, pero realmente lo ideal sería el consenso. Yo tuve una experiencia, ahora os contaré un poquito por encima, de estar con un grupo de personas, un grupo humano que viven aislados y que realmente a nivel político se mueven desde el consenso. Desarrollo psicológico, lealtad. En tercer nivel alto ya se utiliza bastante la lealtad. La lealtad es un referente importantísimo. Es decir, yo tengo una relación con una persona y creo unos compromisos. Vamos a hacer una lista de prioridades, vamos a movernos desde estas reglas. Si nosotros nos movemos desde reglas, es más difícil que nos equivoquemos, pero luego tengo que cumplir los compromisos, tengo que ser leal, porque si no soy leal, esto fracasa estrepitosamente, ¿no? Y los conjuntos comunitarios son la arquitectura de cuarto nivel. Habréis oído decir que a partir de la pandemia están construyéndose edificios con otro perfil diferente, de manera que son pisos
que son independientes, pero con muchas zonas comunes. Por ejemplo, pues como si fuera, podríamos decir, un hotel en el que yo tengo mi casa dentro del hotel, ¿no? De manera que tengo mucha zona común. Igual que se tienen piscinas comunitarias, pues se tienen salones comunitarios o incluso cocinas comunitarias, se comparte mucho, pero lógicamente se debe compartir desde la afinidad. Si no somos afines, una persona de cuarto nivel puede estar con una de segundo, pero puede estar a ratitos. Pero convivir permanentemente realmente es muy duro y cuesta mucho crecer. Vamos a ver, esta es la comunidad que os decía. Son los indios cayaguayas. Viven en Bolivia, en el altiplano, viven a 3.900 metros y yo fui con un grupo de personas, con Jorge Carvajal, bueno, pues a hacer una serie de investigaciones a nivel de medicina complementaria. Y bueno, pues es muy interesante porque son los únicos en el mundo reconocidos por la OMS como médicos sin carrera académica universitaria. A ver, no todos los indios cayaguayas, pero sí el grupo que se dedican a la medicina. Entonces, realmente eso fue algo que nos interesó bastante. Trabajan sobre todo con cosas recogidas del campo, ¿no? Con plantas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues fijaros que son una comunidad muy básica, que hay cierta discrepancia, ¿no? No tienen nada de tecnología, absolutamente ninguna, pero sin embargo se mueven desde una gran afinidad, son un grupo que absolutamente solidario. Cada vez que tienen un rato libre se reúnen para crear cosas para la comunidad. Cuando nosotros estuvimos estaban ampliando el ayuntamiento y todos los sábados por la tarde y los domingos se reunía toda la gente del pueblo a construir y a aportar lo que podían entre ellos. Y hay una cosa muy interesante y es que a nivel político no hay democracia. A nivel político ellos tienen asumido que todos están capacitados para asumir un papel. De manera que van rotando rigurosamente y nunca nadie critica a nadie. Es decir, concretamente esta foto me parece preciosa porque aquí está Jorge Carvajal, que es un médico, bueno, pues de los más reconocidos mundialmente a nivel de medicina complementaria. Este es el médico Cayaguaya, que estaba trabajando en el centro de salud. En el centro de salud tenían un médico tradicional y un médico cayaguaya. El médico tradicional protestaba porque todos iban a ver al médico cayaguaya. Y este chico que hay aquí sentado, jovencito, es el concejal de sanidad. De manera que en ese momento pues le había tocado. Yo fui a hablar con este grupo de señores que eran el consejo escolar en ese momento, ¿no? Porque, bueno, pues pensamos que podía ser interesante dar unas charlas a los niños en el colegio y, bueno, pues fui a explicarles lo que se nos había ocurrido hacer y, bueno, pues realmente nos atendieron estupendamente. Y incluso a nivel de educación, ellos no tienen el sistema de educación establecido clásico en todo el país, sino que como ellos viven de la agricultura sobre todo, pues en sus asignaturas está pues lo que es la agricultura. Entonces les enseñan a vivir en su vida cotidiana, ¿no? Aquí tenemos una niña que está bueno, pues trabajando con el pedazo de huertecito que tiene en su colegio. Así que realmente fue una experiencia muy interesante poder saber que hay comunidades en el mundo que se mueven desde ahí, ¿no? Y fijaros qué bonito, ¿no? Nosotros entramos con mal pie. Entramos con mal pie porque habían tenido una experiencia negativa. 10 años antes había habido una médico alemana que había llegado al poblado y bueno, pues se había unido a ellos, la habían recibido con los ojos abiertos, perdón, con los brazos abiertos y estuvo con ellos un par de años. Y claro, ¿cuál fue su sorpresa cuando descubrieron que esta señora había estado pagada por un laboratorio que era una multinacional, se había dedicado a sacar información a sus médicos
y luego pues lo habían publicado en libros, etcétera, etcétera. Estaban dolidos y cuando nosotros llegamos, bueno, pues nos hicieron el vacío, les costó que diríamos que pudiéramos interrelacionarnos, ¿no? Pero en cuanto, bueno, pues les abrimos nuestro corazón y, bueno, pues les explicamos cuál era nuestro objetivo, etcétera, etcétera, bueno, dieron un cambio radical y aquí pongo fotos del día que apareció toda la comisión del ayuntamiento, el alcalde y todos los concejales nos llamaron a la puerta donde nosotros vivíamos en una casita del pueblo que nos prestó pues una señora que era de allí, que era amiga de una conocida nuestra, y bueno, pues aquello tenía 3 habitaciones con jergones y bueno, pues un patio. Pues cada cual vino con su atillo, estos son los atillos que cada cual traía con su comida para compartirla con nosotros. Y además es que fue tremendamente tierno porque fijaros que en cada atillo hay lo mismo, solo hay papas, solo comían papas. Y bueno, pues ellos están felices, muy aislados del resto del mundo, pero conviviendo en absoluta fraternidad. Y bueno, pues ya solo quiero deciros que disfrutéis de la vida, que hay mucha gente que es capaz de disfrutar, pero normalmente alternan periodos de disfrutar y periodos de sufrir. Cuando una persona disfruta constantemente, ahí podemos saber que está en cuarto nivel de conciencia. Disfrutar sirve para que creemos nuevas conexiones neuronales y eso pueda subir frecuencialmente, diríamos, nuestra mente. Nos permite tener paz, armonía, nos permite segregar neurotransmisores que están tremendamente relacionados con el bienestar y eso hace que nuestra energía vital sea cada vez más alta. Como más alta es nuestra energía vital, pues más alta es la frecuencia de nuestra mente hasta el punto de que, bueno, podemos llegar a iluminarnos, ¿no? Porque la iluminación es llegar al estado frecuencial más alto de la mente. Y bueno, pues eso solo se consigue haciendo un desarrollo lo más consciente posible. Yo os tengo que decir que ha habido épocas de mi vida en que me ponía un relojito, de manera que me sonaba cada tiempo, cada 2 horas, cada 3, me avisara de que tomara conciencia de mí misma, ¿no? para de alguna manera cada vez estar un poquito más consciente y no automatizada. Y realmente es muy importante agradecer. Agradecer cualquier experiencia, porque una experiencia de sufrimiento nos ayuda a darnos cuenta de lo que todavía podemos resolver. De manera que si una persona nos trata mal, en vez de ir en contra suya, lo que tenemos que hacer es agradecer que nos está enseñando que yo todavía no soy imperturbable. La imperturbabilidad es un signo inequívoco de cuarto nivel de conciencia. Y bueno, pues ya está. Ahora ya podemos continuar con las preguntas. Aquí volvemos al ataque. Gracias, Cinta, por tan brillante exposición. Es una delicia escucharte. Un placer. Tenemos aquí la siguiente pregunta. ¿Podemos ser conscientes de nuestro nivel evolutivo y del de los demás? Claro, sí. Los demás son nuestro espejo. Entonces, pues la comparación puede ser buena o mala. Es decir, si yo me comparo para tener celos y tener envidia, pues realmente estoy abocado al fracaso estrepitoso. Pero si yo me comparo porque quisiera ser como esa persona, imaginaros, yo admiro al Dalai Lama y me comparo con él, pues puedo saber todavía lo que me queda por desarrollar, ¿no? Para seguir creciendo y avanzando. Bueno, te están felicitando por el chat, por la presentación.
tanto María Ángeles como Violeta, Ángel. Nos pregunta Bernardo si se le pueden facilitar las 3 primeras diapositivas. Vale, sí, sí. De acuerdo, de todas maneras, Bernardo, esto lo pasaremos al canal de YouTube, ¿vale? Para que podáis acceder todos. Igualmente te felicita Guillermo, Yolanda, María del Ángel Arraez. Ángel dice, ¿cómo saber cuándo uno debe fluir ante los acontecimientos y dejarte llevar como regateando obstáculos? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Cómo reconocer cuando merece la pena perseverar en tu objetivo y reforzar así tu sensación de talento y libre albedrío? A ver, a ver, a ver. Voy con la primera porque la segunda ya se me habrá olvidado. Espera, vuelvo a leerla, un segundito. Sí. Dice, ¿cómo saber cuándo uno debe fluir ante los acontecimientos y dejarte llevar como regateando los obstáculos? A ver, yo creo que desde mi humilde opinión eso habría que hacerlo siempre. ¿Cuándo? Siempre. Otra cosa es que seamos capaces, pero imagínate, pues, ¿qué te digo yo? Que Gandhi se mueva pues entre unas personas que están vociferando, luchando, peleándose, a él le va a afectar. Posiblemente lo que va a decir es, ¿merece la pena estar así? Oye, ¿y si nos calmamos? ¿Y si podemos resolver de otra manera? Vamos a hablar del problema que os traéis entre manos, ¿no? A lo mejor lo haría así, ¿no? Pero él no se iba a implicar, ¿no? O sea, él sortearía armónicamente. O a lo mejor pasaría de largo incluso y diría, ellos están en eso, ellos tienen que resolverlo y yo no tengo nada que ver con esto. ¿Eh? Entonces, ¿cómo conseguirlo? Pues utilizando pues en lo posible las herramientas de amor, ¿no? O sea, respetando a los demás, aceptando lo que la vida te trae, asumiendo que no soy perfecto, pero que puedo mejorar, todo ese tipo de cosas que realmente son el trabajo día a día. Eso sí, Vale. el trabajo día a día. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Cómo reconocer cuando merece la pena perseverar en tu objetivo y reforzar así tu sensación de talento y libre albedrío? Bueno, vamos a ver. Ahí tenemos la ley del 3, otra ley del 3, no la que he explicado antes, que te dice que cuando algo no te está funcionando al 100%, que tú lo intentes 3 veces y si a la de 3 veces no te ha salido, pues las posibilidades de que por ahí no vayan los tiros son muy altas. Que si tienes un terrible interés en que pueda suceder, pues que lo sigas intentando y desde luego más de 7 que ni se te ocurra, porque la vida te está diciendo claramente que por ahí no van los tiros. ¿Eh? Tenemos una herramienta muy potente y muy sencilla para saber cuándo vamos bien o no vamos bien dirigidos. Y es la ley del 2. Es decir, si yo no tengo la capacidad de canalizar, ni tengo una intuición desarrollada, de manera que me llegue la información ipso facto y diga, ¡buf! Esto no es así, tengo que ir por otro lugar, pues puedo coger una moneda. Cojo la moneda, la lanzo al aire, cara es tal y cruz es cual. Y os aseguro que nos están ayudando de arriba. Y os aseguro que la respuesta que nos da es la idónea. Así que lo tenemos facilísimo, ¿vale? Mira, ahí me gustaría agregarte algo. Dime, Guille. Que también hay una historia que es revisar la paz, qué me da paz y qué no me da paz en cada decisión. Claro, claro, también, sí, sí. Eso es muy sencillo y muy práctico en la vida diaria también, conjuntamente con la revisión de las leyes que mencionabas, ¿no? Claro, y lo que comentábamos también de las relaciones personales, de si estoy sano o no estoy sano, de si soy feliz o no soy feliz, o sea, toda esa serie de parámetros que otro día desarrollaremos más a fondo, ¿no?
Pero bueno, como concepto global, pues eso, ¿no? Y en relación al libre albedrío, es que el libre albedrío es un poco polémico. ¿Soy libre o no soy libre? Pues según cómo lo mire. Vamos a imaginar que yo tengo que ir a Madrid a una reunión y decido que como soy libre me voy a ir como me dé la gana a Madrid. Entonces me dicen, pero bueno, ¿tú sabes que para ir a Madrid hay una autovía? Sí, sí, yo sé que hay una autovía, pero como yo soy libre, yo quiero ir por donde a mí me dé la gana. Entonces yo voy a ir a Madrid por una carretera secundaria que atraviesa Córdoba, de Córdoba a Ciudad Real, de Ciudad Real a no sé dónde, de no sé dónde a no sé quinto. ¿Vale? He sido libre, pero me ha compensado. Con esto quiero decir que realmente lo que nos interesa no es ser libres. Las personas de mayor nivel de conciencia no se plantean ser libres. Lo que se plantean es seguir las leyes universales, porque eso es pura eficacia. Cuando yo sigo las leyes universales, me meto en un carril y resulta que llego a Madrid en un pispás, siguiendo las leyes de la física cuántica. A lo mejor cierro los ojos, los abro y estoy en Madrid. Digo en broma, ¿no? Es decir, que el libre albedrío real es tener conocimiento suficiente para conocer las leyes universales y poderlas seguir, porque realmente así voy a ir, pues en vez de evolutivamente andando en burro, pues iré andando en Ferrari. Hay un puntito que es que la libertad no es lo que creemos como libertad externa, sino ese libre albedrío se refiere a la libertad interior, ¿no? Sí, bueno, La es un poco lo de la libertad de película, decisión. ¿cómo se llamaba? La película aquella italiana, que era preciosa, del papá que estaba con el niño en la guerra y que estaba metido en un campo de concentración. ¿Quién se acuerda del nombre? La La vida es vida es bella. bella. Efectivamente, la vida es bella, ¿no? O sea, tú estás metido dentro de un campo de concentración, pero eres libre de poder ser feliz y estar en paz a pesar de lo que hay fuera de ti, ¿no? Esa es la verdadera libertad de la que habla. Claro, claro. Completamente de acuerdo, Guille. También hay un libro muy interesante, el de Víctor Frankl, ¿no? Sí, el hombre Eh, Hombre en busca de sentido. Efectivamente, ese libro pues realmente te enseña a vivir la libertad dentro de ti. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias Cinta, gracias Guille y gracias a todos vosotros por hacer esto Wow. posible. Gracias a Y ti, nos Mar. vemos, nos Sí, vemos en el siguiente encuentro. Ya os pasaremos la información y un abrazo enorme. Ha sido muy interesante. Muchas gracias, Cinta. muchísimas gracias a todos. Gracias, Me ha Cinta. encantado Gracias, estar con Cinta. vosotros. Gracias, Mar. Gracias, María Ángel. Gracias, Guille. Besitos a Gracias. todos, Cinta. besitos a todos. No sé qué he Chao. hecho, pero hoy no veo, pero os oigo y Muchas os siento. gracias. Muchas Adiós. gracias, Gracias. Cinta. Gracias a ti. Adiós. Chao. Chao. Ay, no sé cómo separar esto. Ahora. Guau. Cinta, muchísimas gracias. Soy Susana. Susana, un beso muy fuerte, un Muy placer. bonito, me ha gustado mucho, una exposición magnífica, eres de verdad extraordinaria. Muchas gracias. Un beso muy fuerte, Susana. Me encanta que estés aquí. Hasta Sí, pronto. muchas gracias. Adiós, Cinta. Adiós. Adiós.